Buenas tardes, voy a hablar sobre la clasificación Bosniak. Lesiones quísticas. Representan los hallazgos más comunes en la práctica en una sala de radiología. Está relacionada con factores de riesgo como el envejecimiento, en el sexo masculino, el tabaquismo, la hipertensión y la disfunción renal. La definición de Bosniak está catalogada o fue descubierta en 1986, clasificado basado en criterios de imagen computarizada en TC, que permite analizar el contorno y el contenido de un quiste renal, como calcificaciones y su realce después del medio de contraste. La clasificación Bosniak tiene parámetros que debe ser un quiste renal, debe tener una densidad acuosa entre 0 y 20 unidades Hounsfield, ausencia de realce de contraste, paredes finas y lisas bien definidas y no requiere seguimiento ni tratamiento. En la categoría 1. En la imagen que tenemos en la parte izquierda, mostramos una presencia de lesiones quísticas homogéneas con una atenuación líquida, sin calcificaciones y con un realce después de la inyección de contraste. En la categoría 2, estos quistes son mínimamente complicados, no requieren intervención quirúrgica, deben ser controlados, son pequeñas calcificaciones finas y sus paredes pueden ser tabiques muy finos. Los quistes son hiperdensos y deben tener una densidad entre 40 y 90 unidades Hounsfield, menos de 3 centímetros. En la imagen que tenemos en la parte derecha tenemos dos imágenes, A y B. Son reconstrucciones axiales de tomografía donde se muestra la presencia de una lesión quística con una tabicación muy fina en su interior, como lo muestra en la flecha número A. Categoría 2. Estas lesiones están en un intermedio entre la 2 y la 3, no requieren tratamiento quirúrgico, tienen una malignidad del 5%, son calcificaciones muy gruesas y son quistes hiperdensos menor de 3 centímetros. En la imagen tenemos un TAC de abdomen con 9 de contraste en un corte axial donde muestra una calcificación en las paredes del riñón. Categoría 3. Radiológicamente indistinguibles, de lesiones malignas con certeza, requieren un tratamiento quirúrgico de urgencia, pueden ser benignas, quistes homogéneos, quistes complejos y pueden ser malignos, carcinoma renal quístico. Hay tres imágenes A, B y C, donde son reconstrucciones axiales. La B tiene un corte coronal y la C, es un corte sagital, donde se identifica una lesión quística en el riñón izquierdo con un septum delgado y calcificaciones sectales. Categoría 4. Son lesiones malignas, componente quístico, bordes irregulares, calcificaciones gruesas y realce en el contraste intravenoso. Tenemos un TAC de abdomen con medio contraste en un corte coronal donde muestra una lesión renal derecha, la cual realza en la administración del contraste. Distorsiona la arquitectura y la anatomía normal del riñón. En conclusión, podemos decir que la tomografía computarizada constituye un medio muy grande, de gran ayuda para el diagnóstico de las lesiones quísticas renales. El estudio imagenológico debe reconocer los hallazgos vinculados a estos procesos, así como la clasificación de Bosniak. Permite establecer los tratamientos más adecuados para el paciente. Les voy a hablar sobre las características clínicas radiológicas de las masas renales quísticas. Los carcinomas quísticos son células renales. Se pueden determinar o se pueden estudiar bajo resonancia magnética o por tomografía computarizada. Son una masa con una pared aguada, son gruesos, realzados, se encuentran entre adultos entre 20 y 76 años de edad y por lo general son asintomáticos y se descubren accidentalmente. Tenemos tres imágenes de un carcinoma quístico. En la imagen izquierda es un corte axial, tomografía en TC, sin contraste, donde muestra una lesión hipodensa, como lo muestra en la flecha. En la imagen central derecha es un corte coronal con medio contraste donde muestran que los septos son gruesos, realzados y representan una lesión de Bosniak grado 3. El nefroma quístico es una lesión totalmente quística, son componentes sólidos fácilmente reconocibles.
En los estudios de imágenes mostraron una masa quística con múltiples loculaciones, tabiques con pelos, calcificaciones periféricas y curvilíneas, y con un realce mínimo de contraste. En las imágenes podemos ver un nefroma quístico en una imagen de TC. En la izquierda es un corte coronal y en la derecha es un corte axial donde mostramos medio de contraste con una lesión quística existente en el seno renal. El tumor místico epitelial presenta una estrecha relación con el estado hormonal femenino. Ocurre cuando las mujeres especialmente sufren de premenopausia a la edad mediana de los 52 años. Por lo general se presenta con un dolor en el costado y hematuria, o se designan de manera accidental durante la investigación de otros problemas. En las imágenes podemos ver un tumor epitelial y estromal. En la imagen izquierda, un corte axial en TC sin contraste, donde se muestra una lesión quística con calcificaciones sectales punteadas. En la imagen derecha, DTC con contraste en un corte axial que muestra sectos reforzados gruesos, puntas muy finas correspondientes a una lesión Bonnier grado 3 y grado 4. En la enfermedad quística localizada en un riñón es un trastorno poco común, no familiar y progresivo que se caracteriza por el reemplazo de todas las áreas localizadas de un riñón por múltiples quistes de tamaño variable. En las imágenes mostramos una imagen en corte axial derecha, donde con contraste muestra un grupo de quistes que dan apariencia a una masa quística multifuncional. Se observa el parénquima renal realzado con una forma interdigital con quistes con puntas alrededor del riñón. Las lesiones renales quísticas benignas se pueden manifestar con características complejas como resultados de la hemorragia, infección o inflamación. En las imágenes mostramos una lesión quística compleja benigna. En la imagen izquierda de tomografía computarizada sin contraste con una masa pequeña, homogénea y con mayor atenuación al agua. En la imagen derecha se observa con administración de contraste donde se obtuvieron múltiples regiones de interés que se muestran un realce del contraste con un quiste hemorrágico, una lesión de Bonnier grado 2. Muchas gracias.